al encuentro del día de hoy. Muy buenas tardes para todos, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos de nuevo acá en este espacio para realizar el taller formativo Ser Cuidadores. Pretendemos que sea un espacio de encuentro de cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad o cuidado de adulto mayor, con la finalidad de poder estructurar o fortalecer una red de apoyo basada justamente como en el reconocimiento de sí mismo y del otro, ¿cierto? Trayendo a su vez para ustedes como estas acciones formativas para el mejoramiento y adicional para mejorar esas capacidades, esas habilidades que como cuidadores tenemos y justamente poder fomentar ese liderazgo, ¿cierto? Adicional, que podamos tener una participación a través del diálogo y el trabajo colectivo. Recordarles también que estos talleres se realizan en alianza con el Parque de Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana y la Red Compasiva. En este caso, esto es un conjunto, un sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Y adicional, tenemos también como recordarles que actualmente estos talleres se brindan en una modalidad híbrida. En este caso, los talleres se brindan el primer y el tercer jueves de cada mes, tanto en una modalidad presencial como en una modalidad virtual, y tienen entonces una periodicidad de 15 días. Actualmente nos encontramos radicados entonces en la ciudad de Medellín y como ya lo pudimos evidenciar, el tema del día de hoy es el cuidado de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Nos está acompañando Carolina Ramírez, médica especialista en dolor y cuidado paliativo de la UPB, y nos acompaña también de la Biblioteca Tomás Carrasquilla. Así es, Mariana, muchas gracias por la presentación. Antes de iniciar con la doctora Carolina, quiero recordarles también que vamos a tener unas actividades adicionales a estas que hemos venido haciendo durante el año en Ser Cuidadores, que como bien lo menciona Mariana, pues son encuentros que tenemos no solamente en esta modalidad virtual que nos permite pues encontrarnos con otras personas en otras partes de la ciudad, incluso del país, sino que también vamos a fortalecer algunos encuentros presenciales aquí en la biblioteca. El próximo sábado 19 de octubre justamente empezamos con estos talleres que lo que pretenden es profundizar en el tema puntualmente del sufrimiento y de los cuidados paliativos, entender qué es eso de los cuidados paliativos, cómo cuidar a una persona que está en una situación de dolor o que se acerca pues como al final de su vida. Entonces, para que nos acompañen también, vamos a iniciar con esos talleres el próximo sábado 19 de octubre a las 10 de la mañana acá en el Parque Biblioteca La Quintana, que está en la 80 con la 80 en Robledo. Listo, para que también lo agenden por ahí. Igual les podemos dejar también en el chat de esta conversación los temas y las fechas que vamos a tener estos talleres. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por estar acá conectados con nosotras y bienvenida, doctora Carolina, le escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ok, bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta de poder compartir este espacio con las personas que estén acá conectadas. Creo que siempre son espacios de muchísimo crecimiento para todos, ¿cierto? Para las personas que se conectan, para los que en algún momento les interesó el tema, para mí incluso es de mucho crecimiento los aportes que podamos, que me puedan dar desde su visión de cuidadores. O de personas que en algún momento han acompañado o han vivido un momento difícil y que todo pues nos da como experiencias para poder aportar en todo este camino. Agradezco mucho por la invitación y entonces voy a empezar contándoles que yo trabajo, mi experiencia en este momento es en Clínica Vida, es una entidad, una institución que maneja solo pacientes oncológicos, o sea, pacientes con cáncer, y tengo ahora una empresa con dos socios que se llama Permanecer, y en Permanecer pues estamos haciendo un acompañamiento domiciliario de cuidado paliativo
con mucho énfasis en pacientes con demencia. Entonces, no solo para acompañar a los pacientes que ya tienen un diagnóstico de demencia, que en etapas tempranas tiene cabida, ahora les voy a contar un poquito como de eso, sino también como en la parte avanzada de la enfermedad, donde digamos que ya tomamos como la batuta, como de la dirección de las decisiones que se puedan llegar a tomar en conjunto con la familia, porque las otras especialidades médicas, digamos que ya empiezan a hacerse un poco a un lado, cuando ya han hecho pues como todo, probablemente lo que haya que hacer en el proceso de enfermedad. Entonces, en este trabajamos pues como en la parte domiciliaria, pues que sea una oportunidad también para que conozcan algo de nosotras. Bueno, espérenme que ya tuve aquí el primer inconveniente, ya no pasa la... Ya. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de cuidado, el cuidado en el paciente con enfermedad de Alzheimer? ¿Por qué es importante tener esto, como discutir este tema hoy? Pues miren, nada más y nada menos porque cada año se diagnostican cerca de 10 millones de nuevos casos de demencia. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente se diagnostica uno cada 3 segundos y es una cifra muy alarmante. En los datos epidemiológicos que nos da la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que en este momento tenemos 55 millones de personas con demencia en el mundo, que para el 2030 van a ser 78 millones y que para el 2050 la cifra aumenta tanto como 139 millones de personas. Esta cifra aumenta exponencialmente con la edad. ¿Por qué se lo digo? Porque definitivamente ahora estamos viviendo más tiempo. La expectativa de vida ha aumentado. Y entonces, cuando para las personas entre los 65 y 69 años, la cifra de personas pues, que tienen demencia está desde 1.29%, pues cuando hablamos de personas mayores de 90 años, esta cifra sube hasta el 75%. Entonces es una cifra que nos tiene que llamar como la atención y que nos tiene que llamar la atención es como para prepararnos, ¿cierto? Para ir tomando medidas y saber qué queremos, con qué contamos, qué tenemos que hacer, cómo nos podemos cuidar, ¿cierto? Bueno. ¿Cuál es el impacto global que tenemos? Pues que estos casos de demencia, más de las 2/3 partes, se dan en países con recursos bajos o medianos, ¿cierto? El total de estos pacientes que tienen demencia, el 65% son mujeres, y si vamos a que la mayoría todavía de los cuidadores, ¿cierto? Son mujeres, pues entonces es una población vulnerable en el sentido que tenemos mayor riesgo de cursar con esta enfermedad, pero además somos los encargados de cuidar en casa. Bueno, es la 7ª causa de muerte a nivel mundial para el 2019 y esto es bien llamativo porque de todas maneras se han equiparado cifras incluso como al cáncer, ¿cierto? Y al miedo que le tenemos a la enfermedad oncológica. Más de 40% de los adultos de 65 años o más van a morir con una demencia o a causa de una demencia. Cuando nosotros hablamos de demencias, la palabra demencias o la patología o la enfermedad de las demencias es como un costal, ¿cierto? Y en ese costal pues van varias, podemos tener varios tipos de demencia. Lo que pasa es que la más conocida es la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Y entonces incluso muchas veces mencionamos la enfermedad de Alzheimer como un término muy general, pero pues es muy bueno saber que existen otro tipo de demencias, sobre todo porque a pesar de que comparten características, ¿cierto? Hay otro tipo de demencias que tienen otras características que son también pues como muy importantes. Entonces, saber que la enfermedad de Alzheimer ocupa el 60-70% de los casos de demencias, pero que también está la demencia vascular, que es aquella que se da cuando los pacientes han sufrido un accidente cerebrovascular, lo que conocemos como un derrame, por ejemplo, ¿cierto? O han tenido enfermedades valvulares del corazón, y entonces hay
mayor riesgo de que lleguen menos flujos de sangre al cerebro, ¿cierto? Está también una demencia que se conoce con cuerpos de Lewy, tiene unas características muy especiales, es en menor frecuencia, la frontotemporal, que tiene muchísimos cambios comportamentales. Hay demencias mixtas y hay pues definitivamente entre estas unas que son de inicio tardío y otras que son de inicio temprano. ¿Qué es importante de esto? ¿Por qué me llamó tanto la atención cuando volví a revisar este tema? Porque es que miren, solo el 47% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer y el 27% de los que tienen un diagnóstico de demencia reportan que recibieron un diagnóstico formal de demencia. O sea, la mitad de los pacientes que cursan con enfermedad de Alzheimer, solo la mitad recibieron el verdadero diagnóstico. A los otros se les asignó el diagnóstico por creencias, por una experiencia familiar similar, por experiencias de alguien conocido similar, pero no porque les hayan dado un diagnóstico como tal, ¿cierto? Y los 34% de los médicos generales y 48% de los especialistas reportan que le dan al paciente su diagnóstico de demencia, es decir, nos cuesta todavía dar mucho ese diagnóstico, ¿cierto? Y cuando lo damos, muchas veces se lo damos solo al cuidador y utilizamos a veces términos como que disfrazan un poquito la demencia, el diagnóstico de demencia, ¿cierto? ¿Y esto es por qué? Pues porque definitivamente todavía nos falta como algo de formación en esta parte. Los limitantes realmente son que tenemos pocas habilidades a los médicos apenas hasta ahora en las universidades que se están fomentando estos equipos, estos cursos en el currículum académico, surge la materia como tal de cuidados paliativos y es allí donde se nos dan todos los recursos para aprender a dar malas noticias, ¿cierto? Porque nos cuesta dar malas noticias, porque a veces percibimos que dar este diagnóstico no va a tener ninguna utilidad, porque nos da muchísimo miedo generar malestar en el paciente, que el paciente sufra por el diagnóstico que le vamos a dar, porque percibimos que de pronto el paciente no quiere saber su diagnóstico o no lo quiere entender, o no lo puede entender, pero lo que pasa es que no preguntamos. ¿A usted le gustaría saber qué le está pasando? Hay muchos pacientes que le dicen a uno, no, a mí no me cuente. Y eso está bien porque simplemente es una estrategia que tiene el paciente para no sufrir, ¿cierto? Pero hay otros que dicen, yo lo quiero saber todo y no somos nosotros mismos desde el área de la salud los que ponemos a veces como esa barrera, ¿cierto? O creer que porque el paciente está con un trastorno cognitivo como una demencia, entonces no va a entender, pero resulta que en etapas tempranas el paciente todavía puede tener la capacidad de comprender su diagnóstico. Y lo otro, pues definitivamente es que nos hace falta tiempo. A los médicos nos dan poco tiempo en las instituciones de salud para ver los pacientes y entonces dar un diagnóstico de estos implica que vamos seguramente a tener muchas preguntas del paciente, del familiar y tenemos poco tiempo para responderlas, ¿cierto? Eso no justifica que de todas maneras no intentemos ser claros en el diagnóstico si es que así el paciente y la familia lo deciden. ¿Por qué es importante esto? Porque es que el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o de demencias no afecta solo la salud individual del paciente que lo padece. Esta es una enfermedad que tiene un alto costo emocional, un alto costo financiero y por supuesto un alto costo social para las familias y para la sociedad en general. ¿Cuáles son como esas partes, como el área cognitiva y conductual que se afecta en los pacientes que tienen demencia? Pues realmente son muchas las áreas, ¿cierto? Vamos a mencionar estas inicialmente, la orientación. Entonces, los pacientes tienen una pérdida gradual en esa orientación, primero en el tiempo, luego en el espacio y luego en la persona. Transferirá son de mensajes y será cobrada después del tono. Todo esto se va presentando a medida que la enfermedad va progresando y se empieza a presentar generalmente en ese orden. Primero el tiempo, después el espacio, es decir, los pacientes empiezan a tener menos capacidad de saber, pierden como el horario o el día o el mes y después en el espacio y por último en persona. También se afecta la atención y la alteración en la atención. Esta va desde el principio, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, es de lo que primero se empieza a alterar y
la primera atención, porque hay muchas atenciones que maneja nuestro cerebro, la primera que se afecta es esa atención selectiva. Soy como muy selectiva para lo que quiero atender, ¿cierto? Lo que ya no me suena como tan importante, ya no le pongo como tanta atención, pero además empiezan a perder esa capacidad de la respuesta inhibitoria. Es decir, cuando alguien me dice algo que a mí no me gusta, yo digamos en este momento tengo la capacidad de decirle a mi cerebro, no vayas a decir algo que en este momento pueda empeorar esta situación. Los pacientes que empiezan a tener enfermedad, que empiezan a manifestar síntomas de enfermedad de Alzheimer, empiezan a perder esta capacidad de inhibir como las respuestas. En la memoria, lo primero que se pierde es esa memoria episódica, entonces se afecta con mucha dificultad la capacidad de almacenar información nueva. Luego vamos a perder la remota, pero entonces es muy común, por ejemplo, cuando yo le digo les voy a poner ejemplo a mi mamá, no, mamá, imagínate que hoy mi hija le dieron una mención de honor en el colegio por esto, ¿cierto? Y entonces cuando llega mi hija, la saluda a la abuelita, hola abuelita, ¿cómo estás? Abuelita, me dieron una mención de honor. No te puedo creer. ¿Y eso por qué te dieron una? Se les olvida, no son capaces de retener esa memoria, esos datos recientes, no son capaces de almacenarlos, ¿cierto? Luego, a medida que progresa la enfermedad, se pierde esa memoria remota y digamos que la memoria que menos se afecta es esa procedimental. ¿Qué quiere decir? La que nos ayuda a hacer cosas, las tareas, digamos, por ejemplo, coser. Entonces, la persona que sabía coser, la memoria de que esto lo hago en crochet con 2 cadenetas, punto, ta, ¿cierto? Esa, digamos, no la pierden tanto, no es la que primero se pierde. En cuanto al lenguaje, se ven dificultades definitivamente para evocar como el léxico, es decir, tienen dificultad para nombrar o recordar palabras, es ese típico de lo tengo en la punta de la lengua y digamos que eso nos puede pasar, ¿cierto? Pero algo no la trae de nuevo, ¿cierto? Pero a ellos ya les cuesta tanto que incluso a futuro empiezan mejor a no hablar para como no pasar el oso de no acordarse de las cosas, ¿cierto? Entonces se hace unas conversaciones que son con menos fluidez pues verbal. Estos síntomas del lenguaje van a ir empeorando con el tiempo, ¿cierto? Y definitivamente van a afectar la comunicación, la producción del lenguaje, incluso la escritura. Bueno, en cuanto a las funciones ejecutivas, entonces empiezan a tener dificultades para como tener metas, hacer pues como planear hacer nuevos planes, para cambiar de estrategia si algo pasa. Y esto, ¿cómo lo empiezan a reflejar? Pues entonces empiezan a volver más calladitos, con mutismo, con apatía, incluso con cambios en la personalidad que se ven pues ya en etapas más avanzadas. Y lo último son esos cambios emocionales y conductuales, entonces estos pacientes también pueden empezar a tener síntomas depresivos, de ansiedad, de delirium, de alucinaciones, de agitación e incluso de agresividad, que a pesar de que no es lo más común en las etapas del Alzheimer, sí en otras demencias como la frontotemporal. Los voy a invitar a que miremos este video para poder intentar como recopilar si alguno se vio esta película de Intensamente, esta es la 1, se va a dar cuenta lo bonito pues cómo funciona en el cerebro. Estos son los recuerdos de Riley, en su mayoría felices y no es por pero los más importantes están de este lado. No quiero ser demasiado técnica, pero estos se llaman pensamientos centrales. Cada uno viene de un momento súper importante de la vida de Riley. Como cuando metió su primer gol. ¡Uy, fue sensacional! Sí, no, eso fue genial. Es una pura jugadora. Y cada pensamiento central impulsa un aspecto diferente de la personalidad de Riley. Como la isla del hockey. La isla de las bobadas es mi favorita. Ya verás, pequeña bonita. Sí, bobadas es la mejor. Ok.
Voy a volver aquí a mi presentación. Perdón. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Esto, Esperen que ya no me pasa. Bueno, entonces, si lograron pues como ver cómo funciona la dinámica en el cerebro, es eso, es que nuestros recuerdos se van formando como de esas experiencias que tenemos, ¿cierto? Y entonces esas experiencias son realmente las que nos hacen ser quien somos, son nuestra esencia como seres humanos, ¿cierto? Y todas estas experiencias sumadas a la capacidad de la memoria o a la memoria que tengamos, que es esa manera como de codificar, ¿cierto? De almacenar y de recuperar información. Entonces, todos los recuerdos, ¿cierto? Van a ser a través de la memoria que tengamos y de las experiencias que vivamos. Bueno. Pero entonces, para poder, digamos, almacenar información, nosotros tenemos que tener muchas cosas que tienen que funcionar en nuestro cerebro, que evidentemente, pues yo no les voy a dar aquí una clase de eso, pero ¿qué sí necesitamos? Necesitamos que nuestra atención esté funcionando, ¿cierto? Y les hago aquí mucho énfasis en esto de los órganos de los sentidos, porque cuando tenemos pacientes con demencias, digamos que se nos olvida la importancia que esto tiene en las personas. Entonces, si yo, por ejemplo, no estoy escuchando bien, ¿cierto? O no estoy viendo bien, entonces yo estoy teniendo un problema o una dificultad para la comunicación, ¿cierto? Entonces, si yo no logro escuchar bien, probablemente esto vaya a alterar mi comunicación, vaya a alterar mi funcionalidad, vaya a alterar mi socialización, y entonces creemos que porque la abuelita es abuelita, pues oye menos, y entonces, ¿qué importa que oiga menos? Pues todas estas cosas tienen mucho que ver en poder aprender cosas nuevas, ¿cierto? Que es lo que el cerebro finalmente va necesitando, estar haciendo actividades que vayan poniendo al cerebro como a trabajar a diario, estemos en la edad que estemos, ¿cierto? Creemos que esto solo es para los niños o adolescentes o personas adultas, jóvenes en plena edad productiva, y resulta que para los adultos mayores también es súper importante poder hacer cosas nuevas y diferentes, ¿cierto? Bueno. Vamos a enfocar ya el resto. Ya aquí les dije más o menos cómo funcionaba, cómo hicimos como un repaso de cuáles son esas, por qué es importante hablar de demencia, ¿cierto? Pero pues digamos que ahora vamos a mirar cuando ya tenemos un paciente que tiene demencia, enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Que es como lo enfocado de esta charla. Miremos a ver cuáles son esas dificultades en el cuidado. Y yo puse básicamente 10 dificultades que tenemos cuando nos estamos enfrentando a un paciente, a un familiar, al que cuidamos, al que nos pusieron a cuidar, al que nos tocó cuidar, ¿cierto? Y le acabaron de hacer un diagnóstico o tiene un diagnóstico de una demencia, entonces estas son como las mayores dificultades. La primera es aceptar el diagnóstico. Es que aceptar que una persona, que un ser querido tiene demencia, pues no es tan fácil, ¿cierto? Puede ser un momento difícil y sobre todo cuando nos empezamos a cuestionar el diagnóstico, entonces empezamos a decir, pero sí será demencia. No, yo no creo. O porque comparamos los síntomas con algo que buscamos en Internet. Internet siempre va a ser una gran herramienta, pero hay que tener mucho cuidado porque la información puede ser, digamos, muy creíble, muy legítima y otra de fuentes no tan confiables, ¿cierto? Entonces, cuando nos ponemos de pronto a comparar estos síntomas que está presentando mi familiar con los que yo me encuentro en Internet y no nos cuadran, entonces creemos que no es el diagnóstico que nos acabaron de dar. Y como les digo,
pues a pesar de que las demencias comparten ciertos síntomas y ciertas manifestaciones similares, también hay unas que son más características de otras, entonces no nos podemos fiar solo del Internet. Listo. Aceptar el diagnóstico entonces va a implicar que tenemos que reconocer que hay cambios importantes estando en la vida del que están haciendo el diagnóstico como en el de los cuidadores. Y esto se va a ver reflejado tanto en la independencia del paciente como en la necesidad que vamos a tener que hacer para ajustar tiempo, para ajustar roles familiares, quién va a estar pendiente de esta persona en la familia, o si es que a alguno no le va a tocar, digamos, disminuir horario de trabajo o cómo nos vamos a reorganizar. Entonces, ¿cuáles van a ser las recomendaciones para aceptar bien ese diagnóstico? Consultar todas las dudas que se tengan con el médico que esté a cargo de este paciente. Evitar buscar la información en Internet, que a veces puede no reflejar el caso específico del familiar. Considerar definitivamente una segunda opinión si es que yo no estoy contento o no confío con lo que me dijo este médico, pero no buscando solo escuchar lo que yo quiero escuchar, sino sentirme cómodo y acompañado con el diagnóstico que me acaban de dar. Y pues se puede también buscar y hablar con personas que hayan pasado por experiencias similares, porque de las experiencias similares también hay un gran enriquecimiento. Otra de las dificultades entonces es la intolerancia que empezamos a presentar hacia los síntomas de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que se siente como mucha frustración porque empezamos a ver comportamientos en el paciente que está con la enfermedad de demencia y es que entonces ya no tienen iniciativa o están muy apáticos, y esto definitivamente puede ser porque nosotros no estamos comprendiendo que esos son síntomas que no es que el paciente se los esté inventando, sino que hacen parte de su diagnóstico de demencia. A recordar que la demencia no solo va a afectar la memoria, sino que también afecta el comportamiento, el estado de ánimo y el lenguaje. Y entonces, si las alteraciones de mi familiar están siendo más en el comportamiento o en ese estado de ánimo, está muy apático, no se quiere bañar, no quiere comer, no quiere hablar, pues comprender que eso hace parte también del proceso de la enfermedad. Y la recomendación es, la primera, esto que están haciendo ustedes aquí, informarse sobre la enfermedad, datearse, ¿cierto? Porque cuando uno se logra datear de la enfermedad, empieza a comprender muchas cosas y hace que uno asuma con mayor serenidad todos los síntomas que se presentan. Consultar con el médico sobre los comportamientos difíciles para poder identificar la causa. Generalmente, detrás de cada comportamiento difícil hay una causa que no hemos resuelto y que si nos ponemos como detectives a mirar bien qué es lo que la está desencadenando, podemos verificar y apoyar más a ese paciente, y mejorando ese síntoma, pues seguramente va a mejorar la calidad de vida de la familia y del entorno en general. Y lo otro es evitar confrontaciones, porque estas pueden aumentar la frustración y no ayudar al paciente, ¿cierto? Entonces, no confrontar al paciente todo el tiempo, porque probablemente el paciente no esté ya en algún momento teniendo conciencia pues como tal de su enfermedad, o no comprendiéndolo tampoco pues como el síntoma por el que está pasando. La otra dificultad es las expectativas poco realistas sobre la progresión de la enfermedad. Entonces, que es muy común esperar que el familiar mantenga su capacidad de autocuidado, ¿cierto? Lo tenemos que intentar trabajar en esto lo más que podamos, pero la demencia implica un deterioro progresivo. Entonces, así como yo tengo que mantener el autocuidado del familiar que cuido, de mi paciente, pues de todas maneras también ser conscientes que en algún momento esto ya no va a pasar y va a ser cada vez más dependiente. ¿Listo? Bueno, ¿cuál va a ser pues como la recomendación en este caso? Es aceptar que la enfermedad va a progresar, que va a necesitar ayuda, que vamos a supervisar y asistir en las actividades de autocuidado solo cuando sea necesario, y que debemos cubrir definitivamente nosotros como cuidadores todas esas necesidades de autocuidado cuando ya definitivamente mi familiar o mi paciente no las pueda llevar a cabo. Una súper importante y que a mí me encanta hacer énfasis en esto es en la dificultad para las rutinas. Estos pacientes se benefician impresionante de tener rutinas.
la falta de rutina diaria puede ser una gran dificultad en el cuidado. Cuando hacemos repetición de tareas, eso ayuda a facilitar el cuidado y a mejorar el bienestar del paciente. Entonces, qué bueno uno poder establecer como una lista de actividades diarias y de horarios específicos. Entonces, la rutina no va a ser que hoy me baño de primera, desayuno después, me recuesto un ratico y mañana entonces yo mejor primero hago un poquito de ejercicio, después desayuno y después me baño, sino que las rutinas de esas cosas básicas puedan estar establecidas. También porque si están establecidas y hoy soy yo la que cuida a mi mamá, pero mañana yo no puedo ser, sino que es Pepita, la vecina, también no sea a su ritmo, sino que sepan que ya hay una rutina establecida para el cuidado. Eso además ayuda a los pacientes a sentirse mucho mejor, no cambiar las rutinas. Realizar pues esas tareas, entonces como les digo, en el mismo orden y ojalá en el mismo lugar. No es que hoy desayuno en la sala, mañana en el comedor y pasado mañana en la cocina, sino intentar que, por ejemplo, esos tips de alimentación, esos momentos de alimentación sean siempre en el mismo espacio e idealmente acompañados, ¿cierto? No como que coma usted, que yo lo cuido y después como yo, sino como nos vamos a sentar a comer, ¿cierto? Que eso haga parte también como de esa rutina. Y cuando definitivamente no vamos a romper la rutina porque a mi mamá que tiene Alzheimer la invitaron a pasear, ¿cierto? Entonces no es que nos los vamos a sacar, sino que con anterioridad vamos a empezar a decir, mamá, la próxima semana nos invitaron a una finca, ¿cierto? Puede que mañana mi mamá no se acuerde de eso. Entonces yo mañana vuelvo y le repito, imagínate mamá que en 3 días nos vamos a ir para una finca porque nos invitaron. Yo voy a estar muy pendiente de ti, te voy a acompañar, ¿cierto? Como dar la serenidad y la tranquilidad. Hasta que el día que se van para el paseo también. Hoy nos vamos a ir para un paseo. Pero miren, no, ¿se acuerda que le dije ayer que qué vamos a hacer hoy? No. No hacerles ese tipo de preguntas y esas confrontaciones, porque eso les va a causar muchísima angustia. A los pacientes con enfermedad de Alzheimer, vamos a ver más adelante, no les debemos hacer preguntas como haciéndoles un examen. ¿Se acuerda quién soy yo? ¿Y se acuerda quién es este? ¿Y se acuerda quién es aquel? Sino, mamá, hola, ¿cómo estás? Mamá, sí, yo soy Carolina y soy tu hija. Y ella es Martica y es la persona que nos está ayudando, ¿cierto? Que tengamos, que no sea como un examen chuleado, ¿listo? Bueno, lo otro, otra de las dificultades que tenemos en el cuidado de estos pacientes es que no sabemos pedir ayuda. Nos sentimos abrumados y pensamos realmente que nadie va a cuidar a nuestro familiar o a nuestro paciente como lo cuidamos nosotros. Y esto es un signo de que nos vamos a quemar, ¿cierto? Porque en esto es muy importante, como las enfermedades son larvadas, como pueden tener un camino hasta de 10 años, ¿cierto? Con enfermedad, entonces no nos podemos quemar desde el principio, ¿cierto? Es muy importante poder pedir ayuda, ¿listo? Entonces, hacerle una listica a la persona que nos va a acompañar de las actividades diarias para que sintamos la tranquilidad de que vamos a seguir en las mismas rutinas, vamos a organizar la reunión entre los familiares que la vamos a cuidar para podernos turnar, ¿cierto? Para poder tener tareas específicas y de estas tareas, qué bueno podernos también sentar y darnos la retroalimentación, porque es muy importante saber qué nos está costando. A mí me cuesta mucho esto con mi mamá, a mí me cuesta más esto, a mí me cuesta más vestirla porque no le tengo paciencia, en cambio a mí me gusta sentarme a comer con ella. Entonces, que podamos retroalimentarnos de cuáles son las actividades con las que mejor nos sentimos en el cuidado y más cuando podemos tener la capacidad y la facilidad de pedir ayuda. Otra de las dificultades es esa dificultad para reconocer las emociones y los sentimientos. Entonces, a veces como cuidadores sentimos que ya no somos capaces de más, ¿cierto? Que estamos, a mí se me está yendo la vida pues cuidando a mi mamá. Yo estoy perdiendo los mejores años de mi vida por cuidar a mi mamá, ¿cierto? Y esto solo habla cuando yo logro ya tener ese sentimiento de la sobrecarga emocional. Entonces, no nos podemos tampoco como agobiar con eso y sentir que es malo
pensar que es malo sentir esto, ¿cierto? Eso solo habla de que seguramente me estoy cansando y que necesito algo de ayuda, ¿cierto? Entonces lo más importante es reconocer que cuando yo esté teniendo un sentimiento de esto, de cansancio, de agobio, eh, como que los pensamientos me están acabando ahí, yo lo puedo identificar para poder buscar la ayuda. Entonces, identificar esa señal. ¿Cuál es la recomendación? Identificar esas señales de malestar, como cambios en el sueño, como cambios en el apetito, establecer definitivamente un tiempo de descanso, incluso debe ser posible diario, y dedicar un día a una actividad recreativa para el cuidador principal, ¿cierto? Que le podamos apoyar a ese cuidador principal a tener por lo menos un día que pueda realizar actividades como lúdicas. ¿Listo? Y para esto, pues definitivamente es necesario poder tener una red de apoyo con grupos de apoyo, con consulta psicológica, que podría ser pues muy importante. Otra de las dificultades es que no promovemos la independencia. Entonces creemos que porque a nuestro paciente o a nuestro familiar le hicieron un diagnóstico de esto, ya él no puede hacer nada. Entonces lo sentamos como en una sillita y le cuidamos como si fuera en un trono, sin poder hacer nada. Y realmente nuestro deber es promover la independencia hasta el punto donde no corra riesgos, ¿cierto? No es que vaya a bañarse mamá y lo más probable es que mi mamá se lise en el baño y se caiga, obvio no, ¿cierto? Pero en la medida en la que mi mamá sea capaz de comer sola, así se riegue un poquito, en la medida en la que mi mamá sea capaz de ponerse la blusa sola, así le cueste un poquito abotonarse un botón, así le cueste un poquito buscarle el huequito a la manga, ¿cierto? Pero que podamos promover actividades de independencia. Esto es súper importante tanto para el paciente como para el cuidador. Bueno, el bueno, y en esto de promover la independencia es también valorarles eso. Si lo siguió haciendo, mamá, no lo estás haciendo. Ay, yo creo que yo ya no soy capaz. No, intentémoslo, mamá, usted sí puede. A ver, yo miro cómo le ayudo, pero que también les valoremos porque estas como retroalimentaciones positivas para el paciente también son muy importantes. Limitar la información. Entonces, a veces cuando le limitamos la información al familiar o al paciente que estamos cuidando, estamos impidiendo que tenga participación activa en el proceso de la enfermedad. Entonces, muchas veces creemos que mejor ocultarle, por ejemplo, el diagnóstico al paciente. Es lo mejor, porque si yo le digo a mi mamá que tiene un Alzheimer, entonces mi mamá no va a poder con eso y se va a morir y ella va a entrar en una depresión. Claro, nadie conoce a su ser querido como el entorno que lo cuida, pero sí es muy importante que los pacientes tengan la capacidad de tomar decisiones cuando les hacen un diagnóstico, porque quiero que nos pongamos en los zapatos al que le están haciendo el diagnóstico, si nos gustaría saber, ¿cierto? Para poder tomar decisiones. Y esto se los dejo aquí como uno de los puntos bien importantes, porque un poquito más adelante les voy a tocar ese tema del documento de voluntades anticipadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos para esto? Responder a las preguntas que el paciente nos haga con información clara, con información sencilla, ¿cierto? Bueno, y ojalá pues tener un documento de voluntades anticipadas que como les digo se los voy a mencionar más adelante. Otra de las dificultades en el cuidado es el temor a delegar el cuidado a externos, ¿cierto? Como se los mencioné ahora, que nadie lo va a cuidar como yo, pero si tenemos la capacidad de buscar cuidadores con experiencia de pronto en demencia o de establecer funciones claras con la persona que nos va a ayudar, dejándole de pronto las cosas más importantes escritas, horarios, gustos, todo esto, pues nos podemos como dejar ayudar y acompañar. ¿Listo? Bueno, si definitivamente tenemos a alguien que nos está ayudando con el cuidado, pues entonces también de una u otra manera verificar que si lo esté haciendo bien, que si está teniendo alguna falencia como por capricho, podamos hablarlo, ¿cierto? Sin necesidad pues como de ser toscos, pero sí de decirle, de pronto el cuidador que llegó nuevo le está haciendo a mi mamá algo que a mi mamá nunca le había gustado. Entonces,
como tener la capacidad de supervisar esta parte para poderle decir, mira, no, es que a mi mamá esto no le gustaba así, entonces lo vamos a hacer así porque así puede ser más cómodo para ella, se va a dejar cuidar más fácil, en fin, listo. Y la última dificultad que tenemos es el desconocimiento de acceso a los servicios de salud. Entonces, miren, tanto el estrés económico, social y psicológico, todo esto puede ser muy abrumador, ¿cierto? Pero tenemos que tener claro que tener acceso a la información y a los servicios adecuados va a ser absolutamente importante para poder llevar este proceso de enfermedad de la mejor forma posible. Entonces, consultar sobre los médicos sobre los servicios que vamos a necesitar para nuestro familiar, ¿cierto? De pronto contactarnos con otros cuidadores para conocer qué apoyos hay disponibles que de pronto yo desconozca. Solicitar información. Ahora les voy a mostrar una entidad pues que funciona también en el municipio para poder tener acceso como apoyo y a cuidadores. ¿Listo? Y participar en actividades de formación que digamos esta es una que me parece súper interesante porque si cada uno se va con una que otra herramienta de las que hayamos mencionado aquí, uno casi que cumplió los objetivos de esta reunión. ¿Cuál es entonces este marco legal que tenemos de la demencia en Colombia? Pues realmente es que lastimosamente no se encuentra todavía en una agenda pública, ¿cierto? No existen unas rutas integrales de atención para los pacientes con demencia, no se cuentan con normativas que sean específicas para los cuidadores con responsabilidades familiares, para implementar como políticas públicas sobre los pacientes de cuidado de demencia. Entonces, aquí quiero como hacer énfasis, yo finalmente soy paliativista, les tengo que hablar de los cuidados paliativos. En cuidados paliativos en Colombia, desde el 2014 tenemos una ley que se llama la Ley Consuelo Devi Saavedra. Me parece muy importante porque si en algún momento necesitamos algún apoyo como cuidadores o como familiares y nos lo están negando, podemos ser tan tajantes como decir, aquí en Colombia esta ley 1733, Consuelo de Saavedra del 2014, nos ampara, que dice que los cuidados paliativos son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, donde el control del dolor y de otros síntomas requieren, además de un apoyo médico, social y espiritual, necesitan apoyo psicológico y familiar durante la enfermedad y durante el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia. Si nosotros tenemos un paciente con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o demencia, esta enfermedad cubre con estos requisitos. Es una enfermedad crónica, es degenerativa y es irreversible, ¿cierto? Puede que no todos cursen con dolor, pero sí pueden presentar otros síntomas que vayan a necesitar acompañamiento, no solo físico, sino también espiritual, psicológico, social, ¿cierto? Entonces, que sepamos que en Colombia, pues sí contamos de todas maneras con esta ley y que en ella nos podemos como apoyar. ¿Listo? Quiero pues hablar aquí un poquito antes de pasar a la siguiente diapositiva, es que toda persona en Colombia tiene derecho a solicitar directamente los cuidados paliativos, sea como de forma directa al médico que lo está atendiendo o a través de un documento de voluntades anticipadas. Quiero que alguien de pronto me diga si conoce o ha realizado un documento de voluntades anticipadas. Alguien de los que está aquí participando. Yo no puedo ver, pero entonces los puedo escuchar. Por acá yo te puedo ir indicando. En el chat, Viviana dice que no y que si por favor le puedes repetir el número de la ley. Claro que sí, es la ley 1733, se llama Ley Consuelo Devi Saavedra del 2014. Es la que estamos justamente viendo ahí en la pantalla. Bueno, al parecer como que nadie en el chat conoce, ha tenido pues como esta experiencia del documento de voluntad.
Bueno, antes entonces de pasar a la siguiente diapositiva, se los voy a poner aquí como en contexto porque me parece importante, sobre todo porque en los pacientes con etapas tempranas de enfermedad de Alzheimer o de alguna de las demencias, este documento tiene una importancia que ojalá la lográramos como, mejor dicho, interiorizar. Y es que en un documento de voluntades anticipadas es aquel documento a través del cual yo aún teniendo conciencia de todo, pues como de mi ser y de lo que me está pasando, tomo decisiones por si en algún momento llego a perder la capacidad de tomar decisiones. O sea que este documento solo se va a hacer válido en el momento en que yo pierda mi capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? Mientras yo tenga capacidad de tomar decisiones, yo puedo decidir hoy una cosa, mañana puedo decidir otra, puedo hoy decir que si me gustaría que me hagan una cirugía de tal cosa, pero si pierdo mi capacidad de tomar decisiones y había realizado un documento de voluntades anticipadas y en ese documento yo decía que yo quería que me hicieran todo lo que estuviera al alcance para salvar mi vida, para o por el contrario, yo no quiero que me lleven a una unidad de cuidados intensivos, que me intuben, que me hagan una cirugía donde me pongan a hacer popó por una boquita por el estómago, ¿cierto? Por el abdomen, que eso se llama una colostomía. Si yo logro dejar todas esas decisiones que yo quisiera para mi vida, ¿cierto? Claras en un documento de voluntades anticipadas, en el momento en que mi enfermedad demencial, mi enfermedad de Alzheimer avance y yo ya no tenga cómo tomar decisiones, este documento tiene muchísima validez, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se los digo así de claro? Porque miren, a nosotros en cuidado paliativo y en las instituciones de salud nos pasa muchísimo, muchísimo no tampoco pues, pero nos pasa a menudo que los familiares le dicen a uno, doctora, mire, mi mamá nunca hubiera querido estar en esa condición, le pueden hacer la eutanasia. Y resulta que si no hubo un documento de voluntades anticipadas donde yo haya manifestado que eso era lo que quería, que en el momento en que yo ya no tuviera capacidad de decidir, en el momento en que yo estuviera sufriendo por esto y esto, yo quería que me practicaran la eutanasia. Si ese documento no existe, la eutanasia no tiene como cabida, ¿cierto? Si yo no dejé en un documento de voluntades anticipadas mis solicitudes ante decisiones como claras y como que son trascendentales, si ese documento no existe, pues no hay familiar que valga, puede venir el mismísimo rey de quién sabe dónde. Y eso no se puede hacer, no aquí en Colombia, ¿listo? Entonces, ¿por qué se los pongo aquí? Porque la próxima diapositiva era esta. Muchas veces nos encontramos con pacientes que ya tienen una enfermedad de Alzheimer o una demencia avanzada, ya no están comiendo, les ofrecieron una gastrostomía para alimentarlos por un tubito, les ofrecieron llevar al familiar a cuidados intensivos y los familiares le dicen a uno, yo no quiero ver sufriendo más a mi mamá, le pueden poner la eutanasia. Entonces, por eso les traigo aparte, ya vamos pues avanzando y terminando para que deben estar ya un poquito cansados, pero la eutanasia en eutanasia y demencia es importante porque miren, la eutanasia necesita para hacer la solicitud una capacidad clásica, una capacidad funcional. ¿Y qué es eso? Una capacidad para comunicar una decisión, o sea, que yo tenga la capacidad de decir, quiero que me practiquen esto. Una capacidad de razonar, quiere decir, yo quiero que me lo realicen por esto, ¿cierto? Una capacidad de entender la información relevante, quiere decir que me hayan explicado que si me hacen esto, ¿qué me puede pasar? Y si no me lo hacen, ¿qué me puede pasar? ¿Cierto? Y una capacidad para entender las situaciones y todas sus consecuencias, ¿cierto? Cada acto que yo haga o cada decisión que yo tome tiene una consecuencia. Entonces, que lo tengamos tan claro. Si yo todavía tengo esa capacidad funcional, tengo la capacidad de dejar eso escrito en un papel que se llama documento de voluntades anticipadas. Listo. Pero si eso no existió, ¿cierto? O yo ya estoy en una etapa avanzada de la enfermedad, lo he vivido, ¿cierto? Con pacientes que incluso están en etapas avanzadas y me dicen, yo ya no quiero más, me quiero morir, ¿cierto?
y alguien les dijo, pida la eutanasia, y hacen la solicitud y ya han perdido estas capacidades, ya no tiene cómo realizarse. ¿Listo? Es por eso la importancia de aprender y conocer sobre el documento de voluntades anticipadas, porque entonces, si ya no tengo esa capacidad, ya esta decisión pierde toda la autenticidad, ¿cierto? Bueno, digamos que esta era solamente para mostrar en quienes estaba aprobada la eutanasia en Colombia y cómo funcionaba más o menos, pero digamos que si tenemos un documento de voluntades anticipadas o con el médico logramos como tener una buena asesoría sobre este documento, ahí en esa misma asesoría hay que plantear pues como cuáles serían los requisitos que hay que cumplir para una solicitud de estas en caso de que yo ya no pueda tomar esa decisión y el médico debe acompañarlos pues como tal. ¿Listo? Bueno, ay no. Todo esto para dar como la relevancia en etapas tempranas de enfermedad de Alzheimer, tener la capacidad de pedir un acompañamiento por cuidados paliativos para realizar un documento de voluntades anticipadas. Digamos que todos los médicos tenemos el deber de conocer sobre este documento, pero los especialistas en cuidado paliativo, digamos que somos los que más los manejamos y los que más experiencia tenemos en esto y los que tenemos como la capacidad para acompañar a tomar esas decisiones, sobre todo para quitar como los mitos que existen como a través de todo esto, ¿cierto? Si es lo mismo que me ceden a que me hagan la eutanasia, ¿cierto? Tantos mitos que existen pues como en nuestra sociedad. Bueno, y pues quería traerles de todas maneras que me parece importante, es una fundación, no sé si se llama fundación, pero como sí, bueno, le voy a decir fundación, que existe en nuestra ciudad y que está fundada realmente desde el 2008 y es para que sepamos que existe y que es un equipo para personas mayores, ¿cierto? Y esto lo que hace es que los servicios se efectúan como en este lugar, están dentro del marco de la política pública de envejecimiento y de vejez y en el plan como de gerontológico municipal que se planteó desde el 2017 hasta el 2027. O sea, está planteado desde hace mucho tiempo y todavía no conocemos mucho como de esto, ¿cierto? Y allí pues uno se puede como inscribir para diferentes proyectos. ¿Qué me pareció muy interesante? Miren, tienen como todos estos servicios, formación de cuidadores, servicios exequiales, clubes de vida, entre estos lo que se maneja son días de sol, incluso suministro de uniformes, formación en manualidades, existe el centro vida gerontológico, familias cuidadoras, estos son como todos los proyectos que tienen, ¿cierto? Y entonces es muy bonito porque digamos que están como atentos para prestar todos estos servicios. Súper importante para personas que no sean cotizantes ni beneficiarios en el régimen contributivo en salud, ¿cierto? Y que lo necesiten las personas con dependencia funcional y o mental por una enfermedad terminal, por una enfermedad crónica degenerativa, demencia o discapacidad física, mental, cognitiva y sensorial. Me parece muy importante porque muchas veces desconocemos que existen estos apoyos y entonces creemos que nos tenemos que aguantar esto como solitos, pero cuando los pacientes definitivamente no tienen una red de apoyo, pues existen instituciones como estas que definitivamente nos van a ayudar. Esto está ubicado en el barrio La Candelaria en Medellín, y no es sino pues como buscarlo en internet, Amauta, y ahí está como toda la información. Esto es para concluir como lo que manejamos en esta conferencia o presentación, ¿cierto? Es definitivamente el escaso reconocimiento como enfermedad terminal que existe de la demencia. Es una enfermedad terminal porque es una enfermedad que no tiene una cura, ¿cierto? Que va a ser progresiva y que a pesar de que puede ser
creemos que terminal son esos pacientes que están postrados ya en la cama, ¿cierto? Y que está cerca de su momento de muerte, pero la demencia es una enfermedad terminal porque no va a tener una cura, porque va a ser progresiva definitivamente, porque pues no podemos tardar de 7 a 10 años en llegar a a una fase avanzada, pero que en este tiempo pues tenemos muchos recursos y muchas cosas que podemos hacer para el cuidado de estos pacientes. Tenemos una falta de acceso definitivamente a los servicios de cuidado paliativo, pero ya les di tipsitos y cada uno tiene ahí y saben que en Colombia eso está amparado como tal y que lo podemos solicitar. Existen definitivamente ausencia de habilidades y de protocolos estandarizados. Hay mucha falta de consenso sobre el cuidado, qué se debe incluir en ese cuidado, estas dificultades que les dije que tienen los cuidadores, que tenemos en el cuidado de estos pacientes con Alzheimer. No es de uno, es de muchísimos y es mucho desconocimiento, ¿cierto? Entonces, qué bueno tener espacios como estos, ¿cierto? Para digamos, abrir un poco el abanico de las posibilidades para saber que esta enfermedad es aquí, es de todos, ¿cierto? Que el riesgo que tenemos de desarrollarla va incrementando a medida que va aumentando la expectativa de vida. Entonces, pues que tenemos muchísimas posibilidades de estar que seamos nosotros los que la padezcamos en algún momento o que tengamos un familiar al que nos toque de pronto cuidar o hacerle frente a este proceso. Los pronósticos definitivamente pues son desafiantes por las cifras que les mencioné y tomar, digamos que no tomar decisiones, no tener la capacidad de tomar decisiones o no tener la información sobre, por ejemplo, este documento de voluntades anticipadas y con este poder tomar ciertas decisiones sobre lo que yo quiero para mi vida, ¿cierto? Sobre lo que yo quisiera que pasara con mi cuerpo y con mi vida en algún momento por el que esté atravesando por una enfermedad difícil en la que yo ya no pueda decidir. Si yo no hago todo esto, esto va a causar sufrimiento, posiblemente no solo a mí, sino a mi familia y a mi entorno. Quisiera también dejarlos con este último video, que para mí es bien bonito. No sé si lo conocen, pero se los voy a poner pues aquí de todas maneras. David Bisbal nos emociona entrevistando a su padre. David Bisbal acaba de lanzar su documental que repasa sus 20 años de carrera, titulado Bisbal. En este emocionante proyecto, comparte su faceta profesional y personal. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando conversó con su padre Pepe, que lucha contra el Alzheimer, una enfermedad que le ha robado muchos de sus recuerdos, incluyendo la capacidad de reconocer a su propio hijo. Yo sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti, y eso es lo importante, que eres muy grande, máquina. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Muy bien. Oye, pues me han contado que entonces fuiste boxeador, ¿no? Y de lo bueno. Mi padre, el mío, también fue boxeador. ¿Qué nombre tenía? Pues mi padre se llama José Bisbal Carrillo. Claro. Sí, ese eres tú. Es que tú eres mi padre. Y yo soy David. Es que no te acuerdas de mí. Que lo que pasa es que he crecido, ya tengo, mira, barba blanca y todo. Fuiste boxeador. Boxeador de Granada. ¿No? ¿De dónde? Pues yo ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Y eso es lo importante. ¿Eh? Estás muy guapo, Pepe. Te quiero mucho. Dice, Almería, tierra noble, fuente de la inspiración, de la poesía y la canción. Y hay en ti tal señorío que puede decir a ti. Bueno,
digamos que en este video lo que es muy importante saber es que esta persona que está padeciendo la enfermedad posiblemente no se acuerde de nosotros, pero que nosotros sí estamos para cuidar con amor y somos nosotros los que sabemos quién es esa persona que de pronto ha perdido tantas capacidades, memoria, lenguaje. Miren al papá de David, incluso como la comunicación se le empieza a hacer difícil, ¿cierto? Es su lenguaje, no es expresivo en sus emociones, en la carita, ¿cierto? Pero su hijo tiene muy claro quién es su papá. Y entonces eso nos tiene que hacer siempre pensar que debemos seguir cuidando con amor y que si en medio del amor nos sentimos cansados, también es normal y podemos levantar la mano y pedir ayuda. Era básicamente esta como la parte que yo tenía para compartirles. Creo que vamos a hacer como una actividad, tú me corriges ahí, sí, vamos a hacer una actividad y luego tenemos un espacio para las preguntas o si hacemos preguntas, como tú lo tengas organizado, está muy bien. Bueno, desde la Red Compasiva y el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla queremos presentarles como una ayuda, una herramienta que nos puede incluso hacer como un poco más ameno esta labor de cuidado que día a día realizamos con las personas con Alzheimer. Les voy entonces a presentar, permítanme un momento por favor. Me cuentan si pueden ver la pantalla. Sí, María. Perfecto, entonces acá la propuesta que tenemos para ustedes como tal, digamos, de herramienta para esta labor de cuidado es una cajita de memoria. Esta cajita de memoria la podemos implementar con nuestros pacientes con Alzheimer justamente para ayudarles como en esos momentos en los cuales la mente les dice no nos acordamos de nada, ¿cierto? Es muy fácil y sencillo poder hacer como esta cajita, es con cosas que por lo general nosotros vamos a tener a la mano. Básicamente es que en una cajita puede ser de cartón, puede ser de plástico, la cajita que tengamos a nuestro alcance, vamos a meter una serie de objetos que nos van a ayudar como con la memoria de nuestro paciente. Como podemos ver acá, podemos hacer una recolección de las fotos, ya sea de personas, de momentos que sean agradables para el paciente. Esto nos va a ayudar a que, bueno, si hay un momento en el cual el paciente está teniendo una crisis, podamos darle esta cajita para que poco a poco con estos objetos él se pueda ir familiarizando un poco más. Entonces, podemos meter estas fotos, como les decía, con personas que el paciente quiera o con momentos que haya compartido y que sean memorables para él. También podemos meter objetos personales como puede ser un reloj que le gustaba mucho, un collar que le gustaba mucho o su bufanda favorita, su camisa favorita. E incluso podemos optar también por meter telitas con los aromas que al paciente le gusten. Si al paciente le gustaba, por ejemplo, mucho el café, podemos impregnar un poco una de estas telitas con café para que tenga la posibilidad de oler. O si le gustaba mucho la lavanda, podemos impregnar una de estas telitas con lavanda para que podamos entonces llegar como un recuerdo al paciente. También podemos optar por meter flores, por meter pétalos, incluso también si tienen nietos o hijos que le hizo al paciente alguna manualidad, podemos meterla en esta cajita como manera de recuerdo, manera de evocación. Y también podemos meter cartas o postales que hayan sido importantes para el paciente. Entonces, por acá les dejo esto. Vamos a abrir entonces también un espacio de preguntas para la invitada, por si tenemos alguna duda, alguna inquietud, podamos entonces resolverlas en este espacio. Hola, me parece súper bonito como esta cajita porque creo que es como como poder concluir que definitivamente en la memoria,
pues es muy importante porque estos pacientes guardan recuerdos, ¿cierto? Guardan esos momentos especiales en su memoria y entonces a veces traerles algo que les evoque esos buenos recuerdos puede ser una buena oportunidad para compartir con ellos. Entonces, no solo como en momentos de que estén como angustiados o que estén como ofuscados, ¿cierto? Sino que en cualquier momento es incluso una buena actividad para compartir, porque como la memoria remota es como la última que se afecta, ¿cierto? Entonces, de pronto sacar fotos de algo que fue importante, de un momento bonito, de un paseo, las fotos de familiares con los que se han compartido, o incluso, que me parece muy bonito, como las cartas, ¿cierto? Ver quién le escribió, que fue un momento importante. A los pacientes con enfermedad de Alzheimer eso los hace sentir como útiles porque vuelven y se conectan con algo, ¿cierto? Lo que yo les explicaba como de la memoria y que traen todos esos como recuerdos que están fijados ya como allá en esa parte del cerebro, a veces solamente con estas cosas se vuelven como a evocar. ¿Cierto? Los olores son súper importantes y la música que les ha llamado la atención y que les ha gustado, también se puede traer como a colación en estos momentos y son buenos espacios como para compartir. Seguimos por acá con Adriana, que va en el orden de la palabra. Sí, buenas tardes. Mira, la charla es súper interesante. Muchas gracias por tan excelente aporte. En cuanto al tema, a mí lo que siempre me angustia es la parte del manejo del lenguaje asertivo con el paciente con demencia. Ya la doctora pues nos dio varios tips muy importantes, la parte esta de no hacerles un examen, de no estar en todo momento preguntándoles quién es fulanito o increpándolos por qué no. Pero sí me gustaría como la posibilidad de acceder, como no sé, a un taller o algo más práctico donde se pueda manejar, donde uno pueda hacer como ese aprendizaje práctico del lenguaje asertivo con los pacientes con demencia. Bueno, pues nosotros en esta empresa que tenemos, que te conté al principio, pues que les conté al principio, que se llama Permanecer, estamos ahora muy enfocados como en la parte educacional, ¿cierto? Para cuidadores. Entonces, pues si quieres, te voy a dar de todas maneras como la página de nosotros en Instagram, porque ahí constantemente estamos pues transmitiendo información y dando tipsitos, pero además por ahí te puedes de pronto enterar de los talleres educativos que estamos haciendo para estos pacientes. El próximo que vamos a hacer creo que es sobre alimentación, ¿cierto? Cómo facilitar la alimentación de estos pacientes, pero hacemos como de todas las cositas, como de todo lo que se va viendo alterado como en estos pacientes y cuál es la mejor forma de ayudarlos. Entonces en Instagram nosotros estamos como permanecer col, permanecer con ese col. Y ahí pues te vas a encontrar de todas maneras como muchos tipsitos que hemos ido transmitiendo y talleres. Y de todas maneras, pues en redes uno encuentra muchísimas como herramientas ahora para acompañar a estos pacientes, personas psicólogas que se han entrenado muchísimo, neurorehabilitadores, bueno, sí, como muchas cosas. Incluso aquí mira que están pues como dando cursos ahora en esta red, se están transmitiendo ahora como muchas cosas que de pronto te pueden ayudar. Ok, muchas gracias, mi amable. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Muy buenas tardes. Mi nombre es Viviana. Hola Viviana, bienvenida. Gracias. Bueno, una de mis preguntas que ya las había escrito, pero ya fue contestada, era que cómo podríamos enterarnos pues como de las próximas reuniones que hicieran.
Y me acabo de meter a Instagram colocando pues el nombre de la página, pero no me sale. De pronto nos podrían mandar el link, o de pronto fue que lo escribí mal. Te la voy a deletrear, ¿te parece? Tan amable. Esta es en Instagram, entonces, permanecer, Permaneser, es con S, porque es del ser. Permanecer, col. ¿Con C? Col, de Colombia, sí. Ah, ok, listo. De pronto puede haber sido porque la coloqué con C. Claro, porque así es la palabra realmente, ¿cierto? Ya, ok. Bueno, muchísimas gracias. No, muy amable por la información. Realmente pues me pude dar cuenta de la reunión por un familiar que me mandó el link, que me comentó. Entonces estuve pues atenta a conectarme. Les agradezco por la información, por el tiempo, por la explicación. Muchas gracias por su mensaje. Es con todo el gusto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Clara Salgado y qué pena, me conecté un poquito tarde, estaba haciendo otras cosas. Yo estoy haciendo un curso de cuidadores con el grupo Las Juanitas Plus del colegio La Presentación, y me gusta mucho, pues quisiera y quiero, pues que, bueno, aparte ya de la página que nos acaban de decir, que si nos pueden compartir o a mí me podrían compartir las diapositivas, porque me serviría de mucho como de apoyo para el curso que estoy haciendo de Juanitas Plus de cuidadores. Clara, mira, nosotros en la página que, pues con el mayor de los gustos, no tengo ningún problema en pasarte la presentación. Lo que pasa es que yo siento que en la presentación, como no queda escrito todo, entonces a veces se quedan ideas ahí como sueltas que uno como que no logra interpretar, o me pasa a mí pues personalmente, ¿cierto? Lo que te iba a decir es que en esta página que te acabé de decir de Instagram, si vos te la empezás a leer, ahí hay un folleto que es el folleto de las 10 dificultades de los cuidadores. Que fue en lo que más hice énfasis, pues como la quise como enmarcar, ¿cierto? Entonces ahí lo puedes encontrar. Porque ahí está con la dificultad y la recomendación. Listo, muchísimas gracias. Si tienes algún inconveniente, ahí en la página nos puedes escribir y con el mayor de los gustos te enviamos la información que necesites. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, yo también les escribo para de pronto visitarlas y pues ir aprendiendo. Y sí, las voy a seguir para poder estar pendiente de los próximos talleres y cursos que ustedes hagan. Muy bienvenida, muchas gracias. Gracias. Por acá está Janet también levantando la manito y tenemos preguntas también en el chat. Entonces, perfecto. Adelante, Janet. Hola, buenas tardes, Janet de Barranquilla. Mami, lo que pasa es que estoy nueva en todo este tema y siento algo de temor. Mi mamá tiene 82 años y me han dicho que ella está presentando demencia senil. ¿Cuáles son los síntomas de eso? O si eso es ya un Alzheimer. Y la verdad es que yo soy cuidadora también de ella y de un niño con TDAH y que tiene una ansiedad y un poco de depresión. Entonces, quisiera estar empapada sobre todo este tema, puesto que son cosas nuevas que están llegando a mi vida y obvio que nadie me nace aprendido. Me gusta mucho aprender, saber qué voy a hacer, porque algo que sí le tengo mucho temor es en el momento en que ella no me recuerde, en el momento en que ella no sepa quién soy, que no sepa mi nombre. Es un temor muy grande que yo tengo en estos momentos y la verdad es que a veces no sé cómo sobrellevar la situación.
no sé qué edad, qué calidad de vida darle en estos momentos. Me gustaría mucho que me pudieran ayudar. Le doy gracias a Dios porque ustedes están presentes. No las conozco, pero les mando muchas bendiciones y sé que ustedes están haciendo algo para ayudarnos a nosotros los que estamos empezando. Y pues, Janet, qué linda, claro que sí. Lo primero es que es absolutamente normal esto que estás sintiendo. No nos dan un manual para entender cómo va a funcionar la enfermedad, ¿cierto? Lo otro que te quiero decir es que el término demencia senil es un término que nos hemos casi como que inventado nosotros. No es un término, no existe la demencia senil porque la demencia senil quiere decir como que está asociado al envejecimiento y definitivamente el envejecimiento no tiene por qué ser enfermo, ¿cierto? Es decir, los años pueden ir trayendo como ciertas alteraciones, pero no necesariamente tienen que ser una demencia, ¿cierto? Eso es lo primero. ¿Qué es lo más importante? Que tú ya estás intentando asesorarte. Y lo primero que hay que hacer es tener una valoración médica por un neurólogo, tener unas pruebas neuropsicológicas para que nos puedan decir si definitivamente nos estamos enfrentando a una demencia y si es una demencia, qué tipo de demencia puede ser, cuáles son como las alteraciones cognitivas que están teniendo más peso en tu mamá, ¿cierto? Y cómo las vamos a sobrellevar. El miedo que tú tienes a que un día la mamá no te reconozca es un miedo que es inminente ante todos los familiares que en algún momento cuidamos a un paciente o a un familiar con demencia. Pero qué importante saber que si ese momento llega, tú vas a tener herramientas, ¿cierto? Para asumirlo de la mejor forma posible, para saber que no depende de ti y que muchísimo menos depende de tu mamá. Entonces, que es algo que tú no vas a poder controlar, pero que sí te vas a tener herramientas para enfrentarte a eso, ¿cierto? Te voy a hacer una invitación y es que si quieres me escribes en la página si la tomaste ahí y nosotros hacemos teleconsulta también. Entonces, digamos que si en algún momento necesitas una asesoría, asignamos una citica y te comunicas con alguna de las 3 médicas especialistas que trabajamos ahí y podemos darte una asesoría como más cercana y más individualizada. ¿Listo? ok, bueno, Dani, muchas gracias, mamá. Bueno, Muchas por acá gracias. hay otras preguntas. Pues dice que es Humberto Rabe, pero Aló. ¿Me están escuchando? Sí, creo que ahí ya se le desconectó la Ok. llamada, Entonces yo pero voy nos dice, a eso, la pregunta. sí, nos dice por acá una cuidadora que es un cuidador, qué pena, que es paciente, que es cuidador de un paciente con principios de Alzheimer. A este paciente le gusta mucho la música de un hijo que ya falleció, pero que lo pone muy nostálgico y llora mucho. Entonces nos pregunta si es saludable o no ponerle música. Bueno, pues lo primero que habría que pensar es si solo se pone triste o llora o ha perdido como el interés cuando escucha esa música. Si es solo en ese momento, entonces digamos que no, lo ideal es no estársela recordando, ¿cierto? O empezar a, cuando la escuche, como cambiarle el chip de la tristeza y del llanto y más bien traer a colación cosas que de pronto le traigan momentos de felicidad para que pueda cambiar como una emoción por la otra. Pero si es eh, que su tristeza, su llanto es todo el tiempo, entonces probablemente ya necesite ser evaluado por un médico para definir si de pronto lo que necesita es medicación porque se puede estar enfrentando a un trastorno depresivo que también es común en estos pacientes con enfermedad de Alzheimer.
Muchas gracias, Clara, puedes continuar. Bueno, muchas gracias. Yo tengo la abuela de corazón, o sea, no es mi abuela de sangre, sino pues es la abuela que yo quiero mucho, de la mamá de unos amigos de hace muchos años. Ella tiene 100 años, va para los 101 años, queriendo Dios ahora en diciembre. Divino. Y ya ella se la pasa pues muy dormidita, quiere estar recostada, quiere estar acostada, todavía tiene mucha fuerza porque los dos hijos con quien vive y quienes la cuidan, la molestan mucho y no permiten que esté como durmiendo, tratan pues de que esté como sí. Entonces, ella los golpea mucho, los araña. Por ejemplo, ayer estuve un momentico allá, y claro, le vi un arañatazo, la cosa más horrible a Rosalba, la amiga mía. Pero ellos dicen que los medicamentos le hacen el efecto contrario, que duerme todo el día y despierta mucho en la noche y que viene a quedarse dormida en la madrugada tipo 2, 3 de la mañana. No sé qué tan cierto sea eso, que el medicamento no le obra. Muchas veces ellos no se dejan ayudar y se cierran en que ellos son los que tienen que cuidar a la abuela, que no permiten que otro hermano ayude con el cuidado de la abuela, y dicen que pues que el medicamento que hay pues, se le dan para que duerma no le obra, y antes que le obra es en el día y en la noche no. Entonces no sé qué orientación me pueden dar ahí con ese tema para yo poderles ayudar y comentar a ellos. Gracias. Bueno, Clara, mira, lo primero es que sí existen medicamentos que a veces hacen el efecto como contrario, ¿cierto? Uno, por eso, digamos que no existe una receta que uno pueda buscar en internet para insomnio. No estoy durmiendo, entonces, ¿qué me tomo? No, porque cada paciente puede beneficiarse de una cosa o de otra, ¿cierto? Y hay pacientes en los que se llama así, hacen un efecto paradójico, o sea, lo contrario a para lo que se están enviando. A veces es eso, a veces es el horario en el que se administran. Lo que pasa es que habría que realmente todas estas cosas hay que individualizarlas. Entonces, mi recomendación, ¿cuál sería? Es tener una cita con un especialista en psiquiatría, que son personas que están especializadas para manejar el sueño, y entonces poder llegar a pensar si estos episodios de agresividad, de aruñetazos y de todas estas cosas están asociados a que no están durmiendo lo suficiente solamente, ¿cierto? Porque tener alterado el patrón del sueño descompensa muchos otros sistemas en nuestro organismo. Entonces, lo ideal sería que fuera valorado por un especialista en psiquiatría. Listo, muchas gracias. Y otro tema, qué pena con el resto de compañeros, es que hay veces cuando está bien y conversando y charlando, es de una vulgaridad, pero lleva al extremo, y los hijos le acolitan ese tema. Le acolitan el tema de la vulgaridad y pues hay otros hijos que vienen de paseo donde ella o de visita y no les gusta el tema, pero hay 2 o 3 que le acolitan y le siguen la corriente con el tema de la vulgaridad. Eso también puede empezar a hacer porque hay un lóbulo en el cerebro que también se puede empezar a afectar, que es el lóbulo frontal, y entonces ese es el que nos quita como la inhibición, la capacidad de inhibirnos con ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, pues uno tendría que empezar a mirar cuál es como como todo su contexto, ¿cierto? En cuanto a enfermedades, diagnósticos que tiene, medicamentos que esté tomando, a ver si de pronto tiene algo que ver con algo como enfermedad, como patología como tal, o simplemente hace parte como de su personalidad. Y digamos que si hace parte como de su personalidad, pues definitivamente es más fácil adaptarse para el resto a que ella a los 100 años que tenga vaya a empezar a cambiar, ¿cierto? Gracias. Con mucho gusto. Aquí también en el chat vi una preguntita
del documento de voluntades anticipadas que me pareció súper importante, y era que si el documento de voluntad anticipada se debía hacer autenticar para tener validez. Me parece súper importante porque el documento de voluntades anticipadas tiene validez, uno, si se hace frente a un notario, o dos, si se firma y se le entrega a un médico, digamos que al médico tratante, sin tenerlo que autenticar en una notaría. Y tres, que se firme y se firme además por un testigo cercano, familiar o pues o una persona absolutamente cercana, el esposo, la esposa, un hijo, en fin. Entonces va a tener validez si yo hago mi documento y voy y lo firmo en una notaría, o si yo tengo mi documento, se lo presento a mi médico, lo discuto con mi médico, le explico a mi médico y mi médico lo deja plasmado en una historia clínica, ¿cierto? Y ya con ese documento yo debo andar para arriba y para abajo básicamente, ¿cierto? Y tres, si yo hago un documento y ese documento lo acompaño, lo firma también un testigo que tiene que ser una persona cercana, pero que es muy claro que solo va a tener validez cuando el paciente pierde la capacidad de tomar decisiones. Bueno, volví por acá. Qué pena con ustedes que se me conectó el internet. No sé si habrá más preguntas por ahí. En el chat no veo como más En el chat no hay preguntas. más. Yo creo que es muy interesante este tema, Carolina. Además, pues como lo que has mencionado de procurar ponernos en el papel, pues en los zapatos de esta persona, que también es una persona que claramente está sufriendo unos síntomas, unas sensaciones, y es también procurar comprender como que estos cambios están pasando, atravesando el cuerpo de esta persona, y procurar acompañar también desde la empatía, el amor, que creo que es lo que más reiteramos siempre que conversamos en estos encuentros que tenemos, y es que el cuidado, todo lo que encierra pues como la relación del cuidado, tiene que atravesarse desde el amor y desde la empatía, porque definitivamente pueden ser cosas que son difíciles tanto para la persona que está padeciendo esta condición como para quien le cuida, ¿cierto? Entonces, Total. Súper pertinente como toda esa información que nos traes. Por ahí ahorita preguntaban como sobre otras actividades que estemos proyectando, pues el año ya va cerrando, pero inicialmente les contaba que vamos a tener 4 encuentros adicionales de ser cuidadores. Estos van a ser presenciales acá en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana. Esto queda en Robledo, por la glorieta de la 80 con la 80. Y para esto pues vamos a profundizar puntualmente como en el tema del sufrimiento y los cuidados paliativos y el acompañamiento pues como al final de la vida. Entonces vamos a encontrarnos el 19, este sábado es el primer encuentro a las 10 de la mañana acá en la biblioteca, luego el 26 de octubre, y finalmente en noviembre nos veremos el 9 y el 23, para que vayan separando ahí las agendas a las 10 de la mañana. Y ahí en el chat yo ahorita les había puesto como la información de las temáticas y el link de inscripción al formulario. La idea es que puedan inscribirse. Si van a ir a uno o a todos o a dos, pues no hay problema, no tienen que asistir a todos. La idea es que podamos seguirnos encontrando para hablar de estos temas que son de interés para todos y para todas. Y también pues tenemos una invitación muy, muy interesante al último encuentro presencial de estas actividades de los días jueves. Mariana nos quiere contar más de qué vamos a hacer ese día.
Bueno, pues para este encuentro, súper invitados. Este día tenemos como la propuesta de hacer un Día de Muertos, en el cual se va a habilitar un espacio para hablar, para conversar, para crear un espacio de confianza y de seguridad para hablar en torno al morir y la muerte. Y haremos como tal, digamos, el cierre de esta serie de encuentros que hemos estado realizando. Entonces, para que se animen a ir, a participar. Va a ser una actividad que nos va a conectar mucho con nosotros mismos y con nuestra propia labor de cuidado. Entonces, muy atentos a los chats para que reciban toda la información. Carolina, por acá veo una última preguntita y es de Sonia. ¿Cómo manejar la culpa cuando ellos se enferman o tienen algún bajón de salud? Yo como cuidadora me siento culpable. Bueno, Sonia, la culpa, digamos que es cero amiga de como el bienestar, ¿cierto? Lo primero es que muchas veces cargamos como con culpas que ni siquiera tendríamos como por qué cargar, ¿cierto? Entonces te voy a poner así como un ejemplo. Mira, ahora una de las participantes nos decía que le tiene pues como mucho miedo a que el día que no lo reconozcan, eh, como que qué voy a hacer, ¿cierto? Y entonces como que nos adelantamos a un montón de cosas eh, y desde el desconocimiento ya sufrimos, ¿cierto? Lo mejor que hay para evitar culpas es hacer las cosas bien y se hacen bien desde el corazón, ¿cierto? Desde el corazón. Y cuando yo hago las cosas desde el corazón, entonces me preparo y asisto a talleres como este, donde obtengo como herramientas para saber qué hacer ante una situación de cuidado de una persona que quiero y que no sé cómo me toca actuar, porque es que esto no me lo han enseñado, porque esto no viene con manual, porque no tengo por qué saberlo, ¿cierto? Pero desde el corazón yo me empiezo a preparar para cuidar de la mejor forma posible. Entonces, probablemente, si tu familiar se enferma, no necesariamente tiene que ser porque tú dejaste de hacer algo, es simplemente porque somos seres humanos y somos susceptibles a enfermarnos, ¿cierto? Y algún día partiremos y probablemente no tiene que ser culpa de nadie. Es simplemente que somos seres vivos y en algún momento pues vamos a partir. Y si algo tenemos fijo y seguro es morir, y qué bueno poder acompañar incluso en ese momento de morir de la mejor forma posible, pero sin cargar culpas que no son necesarias. Es que a mi mamá le dio un cáncer, seguro eso fue culpa mía. No, pues porque va a ser culpa tuya. No, no hay que cargar culpas de nada. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante, cierto? Hoy mi mamá se enfermó. Bueno, ¿y yo qué voy a hacer de hoy en adelante? ¿Cómo acompaño a mi mamá en esta enfermedad que está pasando? Es que le dio una infección urinaria. ¿Sería culpa mía? No. ¿Cómo voy a acompañar a mi mamá en esta infección urinaria que le dio? Me toca acompañarla más al baño, me toca darle los medicamentos para que se le baje la fiebre, para que el antibiótico para que se le vaya disminuyendo, para ir como atacando ese proceso infeccioso, si es que se beneficiaba de que le tratáramos ese proceso infeccioso, ¿cierto? Intentar no cargarnos como con culpa, sino más bien como del momento que estoy atravesando, ¿cómo lo hago de la mejor forma posible? Y venir a prepararte y aprender. Todo esto, digamos que hace parte de cuidar como con el alma, con el corazón, con empatía, con compasión. Y cuando hacemos las cosas con el corazón, pues generalmente las estamos haciendo bien, y si nos dejamos guiar por el que conoce o por el que sabe del tema, ¿cierto? Entonces las voy a hacer mucho mejor. Hay como que abrir un poquito el corazón, porque a veces también es que nos negamos como a ver un montón de cosas y a dejarnos ayudar y acompañar, y entonces eso hace que no hagamos las cosas bien, y eso de pronto sí nos puede generar algo como de culpa, pero cuando yo hago las cosas desde el corazón y intento hacer las cosas lo mejor posible, pues no tengo por qué cargarme con culpas. Bueno,
Yo creo que ya hasta el momento quedaron como todas las inquietudes resueltas. Muchas gracias, doctora Carolina, por participar con nosotros, por conversar, por traernos también como ese conocimiento que tienes obviamente desde la rigurosidad académica, pero también desde la experiencia, desde el recorrer como acompañando a las personas. Gracias también por la disposición que nos presentas como desde permanecer. Ya sabemos que entonces podemos ir allí si queremos profundizar en información, si queremos como empezar a construir también esa red de apoyo para nuestro proceso de cuidado. Y gracias también a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Por ahí vamos fortaleciendo como toda esta información que de pronto a veces pensamos que bueno, que tener que cuidar a alguien va a ser una cosa que seguramente no nos va a tocar, y mentira es que eso está más cerquita de lo que pensamos. Incluso nosotros mismos podemos ser en algún momento susceptibles de cuidado, entonces es muy importante tener toda esta información a la mano para saber cómo proceder cuando llegue el momento. Entonces, mil gracias, Carolina, por acompañarnos. No, estoy yo antes muy agradecida con ustedes. Estos espacios solo traen, creo yo, como cosas buenas para todos, ¿cierto? A mí me encanta porque aprendo de las dudas de los pacientes, de los cuidadores, de los familiares, y para mí pues es un honor poder como compartir lo que hago con tanto gusto y con tanto amor. Entonces, pues bueno, con haber sembrado alguna cosita en las personas que participaron hoy, para mí ya es suficiente. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y les recordamos también que estas conversaciones pues van a ir quedando grabadas y colgadas en YouTube. Entonces ahí en el grupo de WhatsApp de Ser Cuidadores que les hemos pasado por el chat, vamos contándoles a medida que estas conversaciones vayan quedando montaditas en el YouTube de la Red Compasiva. Muchas gracias a todos y a todas por la compañía, y entonces nos seguimos encontrando. Recuerden que el sábado tenemos encuentros presenciales y que nuestro último encuentro de los jueves es el 7 de noviembre para conmemorar el Día de los Muertos, para hablar justamente de ese proceso de morir. Entonces, que estén muy bien, muchas gracias por participar y nos seguimos encontrando.